a la gente de la biblioteca, a su directora Soledad Abarca y Roberto Aguirre, que no han podido estar acá. Hay un representante ahí. A Marco Jiménez, a Daniela Schute, que va a estar haciendo una presentación en un ratito. También a Rodrigo y a Paulette, que están atrás en los controles. Agradezco también muy especialmente acá a los amigos, a Kemio Yarzún, a René Castro, a Carlos Villamar, que aceptaron participar en esta conversación. Y por supuesto a todos ustedes que se dieron la lata de venir a escuchar, que espero no sea tan lata. Les cuento que esto se va a grabar, se está grabando en video, va a quedar una copia en la biblioteca y seguramente se va a poner en YouTube en unos pocos días, así que si hay alguien que no quiere ser grabado, está en plena libertad de hacerlo y nos dice, ¿ya? Hoy nos convoca Fernando Alegría, aquel muchacho del barrio de Independencia y el Instituto Nacional que terminara escribiendo a raudales y enseñando en las prestigiosas universidades de californianas de Berkeley y Stanford, y que falleciera justo hace 20 años, un 29 de octubre del 2005 en el pueblo de Walnut Creek. Fallecer es un modo de decir, claro, ya que su palabra sigue hablando aún en muchos libros. Un modo de decir también, eso de que ha muerto, porque es hoy el principal responsable de que estemos todos y todas aquí. Un evento similar, otra jornada de alegría, tiene lugar hoy, en pocas horas, en la Universidad de California en Los Ángeles, y hace pocos días, el 22 de octubre, hubo otro en la Universidad de California en Berkeley. Hoy nos juntamos a conversar 4 personas que tuvimos diversos grados de contacto con el escritor y amigo Fernando Alegría. Kemi Oyarzún, académica y escritora, entre otras cosas docente en la Universidad de California y la Universidad de Chile. René Castro, eximio artista gráfico, exiliado en San Francisco, entre otras cosas, director de Misión Gráfica del Centro Cultural de la Misión, el más importante espacio cultural latino del área de la Bahía. Carlos Villamar, artista gráfico también, y muralista, profesor y educador popular, porteño antes que nada y chileno y ecuatoriano. Y quien les habla, Cristiano Paso, entre otras cosas periodista, que terminara mi estudio y comenzara mi carrera en California. ¿Me puedes pasar un poquito de agua? Disculpen. Te quitan los pasos. Muchas gracias. Disculpen, señores y señoras. Gracias. Hoy hablaremos de Fernando más allá de su faceta de escritor, como ser humano actuante en el mundo concreto que nos tocó a cada uno de nosotros compartir con él. Eso no significa, por cierto, que escribir no sea una acción concreta en el mundo. Para orientar un poco esta conversación, se sugirió responder a 2 interrogantes. Primero, planteada de manera quizás demasiado sencilla, nos preguntamos, ¿qué tenía Fernando Alegría? En segundo lugar, nos preguntamos, ¿qué sendas recorrió Fernando? ¿Y cómo podemos, si así lo decidiéramos, seguir caminando por ellas? Patudamente, y porque entre nosotros fue el que menos lo conoció, comenzaré yo intentando responder a estas preguntas. Las pocas ocasiones que tuve con Fernando me bastaron para reconocer claramente eso que tenía, más allá, por supuesto, de su gran talento para elaborar la palabra. Y esas cualidades humanas
fueron razones fundamentales de por qué escribió y vivió de tal manera que hoy nos juntamos a recordarlo. Decía yo entonces que Fernando tenía dos cualidades humanas no tan fáciles de desarrollar, aunque potencialmente al alcance de todos y todas. Una, la valentía en denunciar caballerosamente, pero sin tapujos, cuando y donde fuese necesario, las injusticias, la discriminación y la violencia. Para ser justos, habría que destacar también la valentía y el talento de Fernando para anunciar y practicar también lo placentero de la vida. La otra cualidad notoria fue su generosidad, sin cálculos, ese dar sin fijarse tanto en lo que pueda llegarme de vuelta, virtud ciertamente poco común en estos tiempos neoliberales. Vamos a los hechos. Lo conocí por primera vez cuando lo invitamos a un evento de solidaridad con El Salvador en el College of Marin, a unos 150 kilómetros al norte de Palo Alto, donde vivía Fernando. Sin muchas preguntas y sin aceptar siquiera plata para la benzina, se pegó el manso pique para conversar con los estudiantes y comentar un documental que mostraba las masacres y la resistencia en Centroamérica. Amable y paciente contestó a las preguntas. No fueron más de 20 minutos los que compartió su espanto, pero también su optimismo. Quizás no está de más señalar que su señora Carmen Letona, madre de sus 4 hijos e hijas, pertenecía a una de las 14 familias más poderosas de El Salvador. Generoso, por cierto, este pequeño pero gran gesto. En otra ocasión almorcé en su casa, en vísperas de un peligroso viaje que realicé para documentar la vida, el asesinato y el legado de Monseñor Romero del Salvador. Esa vez, aparte de darme ánimo y un par de teléfonos para casos de emergencia, me regaló una bellísima guayabera que me quise poner hoy día, pero fue imposible hacerlo, por razones que podrán imaginar. De nuevo, generosidad y alegría del Fernando. Nuestro último encuentro fue en Santiago, en 1984, durante su primer regreso a Chile, luego de años de prohibirse su ingreso. En esa ocasión lo acompañé a la Sociedad de Escritores de Chile y también le hice una entrevista. Le pregunté, entre otras cosas, sobre una duda que tenía y confieso, aún mantengo. ¿Se puede ser un poco de las dos partes?, le pregunté. ¿Se puede ser de Chile y también de allá? El hecho de estar en Estados Unidos no significa que uno ha perdido lo que fue, lo que es ser chileno. No, de ninguna manera, me contestó. Se puede ser las dos cosas, y creo que si uno entiende bien el valor de una cultura y el valor de la otra que debe mantener, se enriquece. La persona se enriquece profundamente. Yo creo que sí, que es enteramente posible eso. Respecto a la otra interrogante, la de qué senderos recorrió Fernando Alegría, me surgió una duda sobre esto de los senderos que podríamos también recorrer. ¿Estaban ya trazados, abiertos los caminos? ¿O tuvo a veces Fernando que abrirse paso a machete limpio? Convengamos que algunos caminos, como el ancho sendero del idioma creativo, ha permanecido abierto por años, sino siglos, además con abundantes letreros para no perderse, y para algunos hasta con premios y granjerías para continuar. Caminó ciertamente Fernando por el amplio sendero literario, dejando docenas de escritos mundialmente conocidos en novelas, ensayos y trabajos académicos. Miró, escuchó e inmortalizó a chilenos y chilenas, entre ellos a los que han vivido en California, senda ya abierta por Vicente Pérez Rosales, pero puesta al día, ¿y de qué manera? Por Fernando. Pero se me ocurre que otros senderos, quizás bifurcaciones del principal, los tuvo que abrir a machete limpio, como el de la interculturalidad, que requiere de sus condiciones mínimas para comprenderse y practicarse. Sin duda no fue tarea fácil,
ni mucho menos lo será en el futuro, esto de reconocer y respetar a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, entre ellos muchos chilenos y chilenas. Y eso Fernando Alegría lo comprendió muy bien, porque las aulas gringas se abrieron más anchas luego del movimiento de los derechos civiles de los años 60, en lo que Fernando participó activamente. Porque no se trataba solo de tenerlos como personajes de novelas, o tener unos pocos o pocas como profesores distinguidos. Se trataba y se trata de igualdad de oportunidades en todos los campos. Por eso hoy, seguir caminando los senderos abiertos por Fernando implica, a mi parecer, no solo seguir escribiendo nuestras historias, sino actuar resueltamente para evitar que siga avanzando la resaca conservadora que intenta desarmar lo que Fernando ayudó a construir. Que los nuevos Fernandos o Fernandas puedan tener acceso justo a las universidades chilenas y norteamericanas. Que en Estados Unidos no se sigan deteniendo personas por agentes no identificadas, sin orden judicial y sin derechos básicos. Y que, por supuesto, eso no vuelva a pasar en Chile. Implica entonces ese sendero que creo vale la pena seguir, no tener tapujos cuando haya que denunciar barbaridades, pero también significa en algunas ocasiones ser tolerante y no limitarse solo a ver la paja en el ojo ajeno. Implica ser generosos, trabajar con la comunidad, que aunque no sea un buen negocio para el bolsillo, puede ser una lotería para el corazón. Finalmente, creo que los chilenos y chilenas que vivimos en California, junto a aquellos que lo siguen haciendo, hemos de recorrer la senda abierta por Fernando, de reconocer nuestra experiencia común, nuestra interculturalidad, reflexionar sobre ella y crear los espacios, aunque sean modestos, para seguir apoyándonos y uniendo nuestros esfuerzos, esta vez también para devolverle la mano a los gringos, ayudando a derrotar a las fuerzas retrógradas y violentas que intentan adueñarse de Estados Unidos, y poder hacerlo con alegría, en por lo menos dos sentidos, con Fernando Alegría en el recuerdo y con alegría en nuestro corazón. Bravo. Esas serían mis palabras. ¿Sí? Ya. Entonces le damos la palabra. Chao, Olivia. Chao, Pancha. Gracias por venir. Le damos la palabra a Kemi Oyarzún. Yo la introduje muy brevemente. No sé si quiere. ¿Está bien? Ya. Bueno, entonces yo me siento ahí. Seguimos con Kemi. Luego va a hablar Carlos Villamar, René Castro. Después abrimos el micrófono para que todos comenten lo que quieran. Y finalmente Daniela de la biblioteca nos va a hacer una pequeña presentación sobre el material que hay de Fernando Alegría acá en la biblioteca. Eso sería. Muchas gracias. Y bueno, saludar con mucho cariño. Yo pensé, bueno, voy a tratar de reconocer, acá debe haber muchas caras californianas del exilio, pero yo creo que nos va a costar reconocernos, no sé, pero en fin, sus caras están aquí, como hace 45 años, las caras de los exiliados. Bueno, escribí un texto que dice: defiéndenos, danos tu fuerza para combatir y renacer contigo. Son las palabras de Fernando Alegría en su elegía a Orlando Letelier en 1975, cuando fue asesinado, 76, ahora fue 76. Bueno, lo conocí en San Francisco, recién llegados con mi familia. Éramos migrantes en los 60. Allí mi padre gestionó una clínica en su dormitorio improvisada que los compañeros y exiliados, bueno, todavía no exiliados, migrantes chilenos,
le llamaron la Clínica Mayo, porque mi papá era dentista y no tenía todavía permiso. Entonces lo había hecho en su dormitorio. Bueno, ahí conocí a Fernando en la Clínica Mayo, antes del golpe. En ese ir y venir antes de los exilios, en los nomadismos elegidos, los viajes fallidos. Como conocernos en virajes en estas tierras movedizas, como Valpo, Pancho, decían. Y se movía todo en ese vacío, en ese ya no es Chile, en ese ¿cuándo volveremos? Porque vivíamos así, como terremoteados, viajeros involuntarios. La falta de rumbo vivida ahora en Estados Unidos, chilenos que viajan sin cesar de un lugar a otro y en medio de sus viajes se desarrollan sus destinos, dijo Fernando. En San Francisco faltan, sin embargo, las cosas que están lejos. La tierra, el paisaje, la gente, los rostros de los que han desaparecido, desarraigo y nostalgia. Así nos conocimos, aquerenciados por un rato, siempre por un rato, allí entre las calles, en la calle, ¿cómo se llama hoy? En los festivales de poesía, allí entre las calles Potrero y Cap, en San Francisco. Era 68 y el puerto se desplazaba entre las protestas por Vietnam y los festivales de poesía en la calle. Había que correr y recorrer, desplazadas y deambulantes por los circuitos televisivos de las tierras de Ho Chi Minh. Fantasmal, desgarradoras tomas televisivas, pero también juntarnos a leer poemas en la calle Cap. Fernando leía de sus instrucciones para desnudar a la raza humana. Se los recomiendo. Poemas de conjuro moral para desenmascarar lo formulaico de obispos y mariscales, artistas puros y formulaicos que desembocan en el común denominador de la muerte, pero también poemas libertarios, desenfadados, eróticos. Leía con sarcasmo y en son de guiño. Desnudada la muerte, cualquiera muerte, todas son iguales, decía. A mí, lectora 68ista, me sonaban políticos esos poemas en su desparpajo, en su incitar al carnaval eros lucionario, ¿eh? No solo revolucionario, eros lucionario, decía Roberto Mata. Y ese llamado a no ser tontos graves, a reírnos de nosotros mismos en medio de los descalabros mundiales, y la Violeta, que ya no cantaba más en su carpa, sino en el hueco sonoro de nuestros desarraigos. Cosa extraña, me decía yo al escucharlo, porque eso significaba que el acoso vacío del desarraigo no nos sucumbiría. Sacarse las caretas, las pieles, una por una, de eso se trataba. Desarmemos esta raza lúgubre, feroz en sus genocidios, en sus colonialismos cotidianos y en sus despojos. Desarmemos las industrias bélicas, desnudemos, que queden todos al aire en su fragilidad, que caigan sus escudos de dominio, porque desnudos, ¿cómo seremos? ¿Cómo serán? ¿Cómo sería el mundo desarmado en esa era de asaltos a la cultura y genocidios, violaciones a los derechos humanos, armamentismos suicidas y abusos neocoloniales? Todo parecido a hoy es mera coincidencia. Por eso leer poesía y a la calle, ahí por City Light con Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti o Jack Kerouac. Todavía lo oigo decir, el camino del conquistador no tenía fin. No se acababa en las selvas ni en las montañas, ni en los mares ni en el fin del mundo. El camino del conquistador era como un hilo fino que daba vueltas alrededor de la tierra buscando incansablemente otros caminos, otras conquistas. Leemos también Alturas de Machu Picchu en el Parque Golden Gate con gente que escuchaba sin entender el español, pero que eran jóvenes que estaban ahí y les gustaba el sonido desnudo, el ritmo, la ritmia verbal. No entendían nada, pero entendían más de lo que creemos. Y ahí entonces Fernando lanza su libro América, América, América,
manifiestos de Vietnam, con esas 3 K del Ku Klux Klan. Sentirse extranjeros en un país como en Estados Unidos, dice de los chilenos en California, es algo más que un problema social. Los afectaba psicológicamente, estoy citándolo a él, los lanzaba a los límites de un territorio casi real y por lo tanto mucho más temible. Ese desajuste esencial del latinoamericano, lo sigo citando en los Estados Unidos, esa identidad perseguida y sin refugios conocidos en un país que tiene a su vez la protesta juvenil y afroamericana en marcha. Son ahora el tema de una América que no se escribe por mera casualidad con 3K. Poco a poco el inmigrante, el exilado irá llegando, se verá invadido por una nostalgia retrospectiva sin fundamento real. El no me hallo. De allí a la eterna condena al movimiento, la locomoción como salvación. América ofrece parte de las alternativas de una síntesis posible entre los extremos de los bajos fondos urbanos chilenos, el valle central de la infancia y los laberintos amenazantes de Estados Unidos, discordancias de una dualidad siempre transculturada. Voy a saltarme lo que leí de América para ir ahora. Es 1971, es el año del Nobel de Neruda. Fernando está enseñando en Berkeley. Ha invitado al poeta que acaba de recibir la distinción y 2 inmensos salones se llenan. Abren la sala. Vengo atrasada y corro por el pasillo. No me dejan entrar, llegó tarde. Miro hacia el fondo y veo a Neruda con 2 acompañantes. Don Pablo, le digo, no me dejan entrar. Dejen entrar a las chiquillas, le dice al portero. Entramos y nos sentamos en la escalinata, todo repleto. Fernando lo presenta, pero no es solo Pablo, entendemos. El silencio masivo es sonoro, se despliega un aire de admiración profunda. Es la unidad popular, es Salvador Allende, no es solo Pablo Neruda. Son meses antes del Yo Acuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que Salvador Allende dijo ante la campaña de la ITT y la actuación de la CIA, cito a Fernando, denuncio que mi país es víctima de una grave agresión, un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo. Han llegado más de 1.200 familias de chilenos al exilio californiano. Ahí los vemos. Fernando y un grupo unitario de chilenas y chilenos de distintos partidos hemos fundado La Peña en Berkeley, una unidad de la izquierda que ha costado mucho construir en otras partes, pero que ahí estaba. El padre Muriarte, irlandés, los ha acogido en San José, al sur de California. Yo digo que con cada uno de ellas y ellos empezaba para mí un lento retorno simbólico a Chile, a pesar de mi prohibición de volver, porque en 1976 cambié de migrante a, con mucho orgullo, haber sido listada en el Plan Cóndor para amenazarme a no volver a América Latina. Es el año del asesinato de Orlando Letelier, cuando me suben al Plan Cóndor. Para 1985 me sacan de la lista y llego a Chile en esa marcha gigantesca de 3 columnas con miles de mujeres que se llamó Somos Más. Primera gran marcha feminista. ¿Eh? Y pasa un caballero, yo recién llegada, y un señor nos mira y nos dice, las mujeres nos van a sacar de esto. Para 1985 me sacan de la lista y regreso. Pero sigo entre aquí y allí. Esa es la pregunta. Desde ahí, con Fernando en la memoria. Y aquí dedico estas palabras a Isabel Contador, que se suicidó recién llegada como refugiada de las cárceles chilenas. A Isabel Contador, hoy siempre, paloma ausente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kemi. Ahora, disculpa. Carlos, por favor. Sí, Tuyo el micrófono. muchas gracias. Ahí está. Creo que sí, ahí estamos bien. Bueno, primero que nada agradecer a todos los compañeros y compañeras que he podido reconocer y saludar hoy día, que sin duda son parte de mi desarrollo como persona y como profesional en el área artística y como profesor de escuela. Sin duda, Fernando Alegría, en los años que pude tener contacto con él en California, específicamente en San Francisco, mi primer encuentro con él estuvo relacionado en una ida a la Universidad de Stanford, que se estaban haciendo los comités de apoyo en resistencia a la dictadura en Chile, en el año 86 aproximadamente. En ese tiempo recién había llegado a San Mateo, California, a la casa de un tío que había salido de Chile en el 75. Y fue mi primer encuentro con Fernando. En ese tiempo intenté estudiar en el San Mateo College, sacar un Associate Degree en esos años. Y de repente veo un cartel, un letrero, o no sé cómo fue, pero había un meeting en Stanford. Decidí ir, sin conocer mucho en California, San Mateo menos Palo Alto. Y ahí encontré a este grupo de estudiantes estadounidenses con Fernando Alegría en estas reuniones, hablando de cómo era la realidad en Chile. Luego de escucharlos, en ese tiempo hablaba muy poco inglés, entonces era un poco difícil comunicarme a través con los jóvenes, digamos. Se hizo un encuentro musical, recuerdo, como clausura de este encuentro donde estuvo el grupo Camanchaca. Fue la primera vez que conocí también a Jorge Tapia, el Pelado Tapia, que estaba tocando en ese encuentro, que creo que también está aquí en Chile, Jorge. Es decir, está aquí en Chile. Después de ese encuentro fortuito, digamos, de la búsqueda de saber o tratar de apoyar todo lo que está referido a la resistencia contra la dictadura, el año 87 decido salirme del college y quedo como indocumentado, como ilegal. De ahí fue una búsqueda insaciable de poder reencontrarme como persona, como chileno, inmigrante en Estados Unidos, netamente sin papeles, lo cual me hizo desarrollarme un ámbito bien amplio de trabajo, hasta que en un momento en este desarrollo de vendedor de ollas, vendedor de cursos de inglés, limpiador de baños, mesas en los moles, etc., conocí a la hermana de un compañero de venta de ollas, que se llama Royal Prestige en esos años, y ella estaba yendo a tomar clases de serigrafía o de arte en el Mission Cultural Center. Entonces yo estaba como en el 90. Y fui a buscarla y me encuentro con este querido compañero que está al lado mío. Yo iba con mi terno y mi corbata y con mi maletín, ¿no?, diciendo que venía a buscar, y le digo, yo también pinto, le digo, estaba estudiando aquí en Chile Pedagogía en Arte en la UPLA, cosa que no terminé cuando me fui de acá. Entonces René me dice, así que tú pinta, me dice, ¿y qué haces vestido así? Bueno, estoy vendiendo olla y vendiendo. Pero hombre, dice, sácate esa corbata y vente a trabajar acá o en el taller del Mission y hacer serigrafía. Aquí hacemos talleres. Y indiscutiblemente ese día llegué a un departamento que vivía con 4 guatemaltecos que eran mecánicos. Yo rentaba una pieza también ahí. Y decido empezar a ir al Mission Cultural Center. Y me decía René, bueno, ¿y tú estudiaste arte y qué aprendiste? No aprendí ni una cuestión. En la UPLA en esos años, en los 80, habían sacado a todos los profesoras, habían puesto profesores que estaban cercanos, ¿cierto?, a la dictadura, y eran los que miraban y observaban a los estudiantes cuando se hacían todos estos mítines.
Entonces, obviamente, nunca supe lo que era serigrafía hasta que conocí a René en el Mission Cultural Center. Desde ahí empezó mi vida acercándome a San Francisco, California, en donde empecé a buscar otro lugar donde vivir. Seguía viviendo en ese tiempo en Burlingame, en un departamento, como les comentaba. Y recuerdo haber llegado a la casa de Alejandro Stuart, otro compañero, fotógrafo, poeta, muy amigo de esta compañera música mexicana, Amparo Ochoa. Hablaba mucho de Amparito. Y llego a San Francisco, ya cercano, Alejandro rentaba cuartos, yo rento un cuartito. Había también otro compañero, Mauricio Bertín, que sigue en California viviendo. Y Alejandro tenía la Peña del Sur, ¿no? Era en el patio de atrás de su casa, había colocado unas mesas y había puesto, de repente uno era los meseros, sacaba los vasos, las botellas, que sacar las mesas, etc. Entonces hacíamos todo un trabajo ahí. Y había muchos compañeros músicos que llegaban a cantar. En este caso también está Miguel de la Fuente, que era un compañero que también llegábamos allá a cantar, a tocar. La Mochiparra, que todavía sigue allá en Nueva York. Y hablábamos mucho de lo que pasaba en Chile, ¿cierto? Y en una de las visitas llega Fernando Alegría a la Peña del Sur con Alejandro. Y empezamos a conversar. Alejandro lo presenta, lo saludo. Yo el primer libro que había intentado leer, que no lo terminé por asuntos del proceso de cuando quedé ilegal, fue Literatura y Revolución, de Fernando Alegría. Entonces tenía esa mirada de Fernando, y además hacía la conexión que el año 86 lo había visto en Stanford sino con Jorge Tapia en Camanchaca. Entonces fue como un reencuentro muy significativo para mí, de haberlo dejado de ver años atrás y encontrarlo en la casa de Alejandro Stuart. Fue algo grandioso, ¿no? Y seguíamos trabajando en la Peña. Seguí, por un lado, visitando el Mission Cultural Center con René. Desarrollé la serigrafía. Seguí pintando. Con Alejandro empecé a hacer murales en tela que se presentaban en algunos eventos allá en la Mission. Y fue uno de los primeros encuentros con Fernando. Luego, cuando había que traer a Fernando, me decían por qué no lo iba a buscar. Entonces iba a su casa, a Palo Alto. Llegábamos a la casa, conversábamos un buen rato, se tomaban su vinito, se subían al auto, lo llevaba a San Francisco, a la Peña, y nuevamente lo retornaba a su casa en Palo Alto. Y dentro de esas conversaciones informales que teníamos, creció por lo menos esta mirada con la que en ese tiempo me encontraba como pintor chileno, latinoamericano, por las figuras, los dibujos, los trazos que hacía. Y el año 94, en el levantamiento zapatista del 1 de enero, decido irme de San Francisco, cuestionándonos de que he estado tanto tiempo acá en Estados Unidos, y como que era momento de salir. Y me fui a México. Esto fue en diciembre del 94, casi un año del levantamiento. Obviamente había conocido un pintor chapaneco, el papá de la Madi Basallo, que me había invitado a trabajar en Chiapas. Y bueno, traté de armar la despedida, vender los cuadros que tenía, las pinturas que tenía, para juntar el dinero para hacer el viaje. Y en la despedida, nuevamente hablaba con Fernando y le pedí que por qué no iba a presentar este evento, donde muchos compañeros músicos fueron, poetas y Fernando Alegría, en la Peña de Berkeley. En la Peña de Berkeley nosotros era
era una relación bien difícil muchas veces. Hablar con Alejandro de la Peña Berkeley en la Peña del Sur era como una frontera, ¿no? Sabiendo que éramos todos compañeros y todos estábamos dentro de la misma lucha, pero eran unas tensiones que solamente yo creo que los que estuvieron presentes en esos años deben saber muy bien de qué se trataba. Entonces, en ese momento le dije a Alejandro, sé que Alejandro, voy a hacer mi despedida de California en la Peña de Berkeley. Me dice, pero yo no voy a ir a la Peña. Pero Alejandro, digo, vamos a invitar a Fernando Alegría va a ir, ¿por qué no? No, yo no voy a la Peña. Bueno, finalmente fue a la Peña de Berkeley, Alejandro. También fue a buscar a Fernando Alegría a su casa, nos tomamos su vino chileno, manejamos de vuelta, y llegamos a la Peña, y creo que ahí fue una parte en la cual pude entender mucho mejor la mirada de Fernando a través del arte, a través de la pintura, digamos. Porque si bien conversábamos, iba a su casa y hablaba de su historia, me preguntaba lo que yo hacía, nunca había presenciado una exposición de mi obra expuesta en un lugar. Y en esa noche, en esa tarde, fue en la Peña de Berkeley. Entonces se cubrieron las paredes con las pinturas. Y me emocionó bastante sus palabras. Sé que tal vez esto es bien personal, digo, por el asunto que está relacionado con mi trabajo, pero me hizo sentir la importancia que tenemos todos los artistas en todas las disciplinas de seguir trabajando por la lucha y la resistencia, tal como decía Cristian, para derrocar de alguna manera el avance del fascismo en toda América Latina y en el mundo entero a través de nuestro trabajo. Que en ese momento, claro, a los 20 y tantos años era como distinta la mirada, ¿no? Por eso me fui de California a estar en Chiapas. Entonces, Fernando dice, hay unas cosas que quisiera relatar, que están en unos cortitos, en unos videos que están en YouTube sobre esta presentación de Fernando en la Peña Berkeley, incluso donde mi querido compañero músico Miguel de la Fuente lo acompañó en guitarra con unos acordes que se lo pedimos que si podía acompañarlo mientras él relataba sus poemas. Hay algunas cosas que me marcaron, quisiera compartir con ustedes, la forma de la escritura de Fernando. Por ejemplo, un poema decía, esto el año 1994 en octubre, Washington, D.C. Recuerdo esta ciudad hecha de flores, vecina a un ancho río de cemento. Su gente se alimenta con espadas. Los novios se acarician con pistolas. Cuando escucho esas palabras, es decir, a todos nos sucede que nos imaginamos esta situación y cómo lo cercanía, lo verás que en el relato literario, en el relato de la escritura que hace con las imágenes de Estados Unidos. También en ese momento, en esa presentación, lee dos poemas a Pablo Neruda, y voy a relatar un trocito nomás. Dice, a Pablo, dejó un collar de heridas en las olas, pulió por fin el alga apresionada, y en jaula se murió con Chile a solas. Son que con el tiempo uno voy revisando y más me llegan en la profundidad de lo intenso que era Alejandro con sus palabras. Incluso ya buscando un poco más adelante en su referencia a lo que él escribía, que claro, al conversarlo con él era cotidiano, pero hace referencia en una entrevista
de que le hace el honor a los héroes sin monumento. Y me parece muy intenso porque de alguna manera se puede entender a través de su escritura, a través de su forma de hablar, a través de su forma de relacionarse con nosotros, con nosotras que estábamos en ese momento en La Peña, ese amor que tenía de mover todo y transformarlo de tal manera que sirviese en las luchas populares, dentro de lo que nosotros podíamos estar trabajando. Entonces eso fue como muy intenso, inspiración de alguna manera para mí, no tan solo Fernando, sino también René, el mismo Alejandro, por supuesto Fernando Alegría, de regresar a Chile el año 2000 y hacer mi trabajo acá en Chile, digamos, ¿no? Que está vinculado con esa lucha o ese ímpetu que tenía Fernando Alegría de decir las cosas. Lo mismo con Carlos, con el negro Carlos, que junto con Fernando Torres conversábamos, nos relacionábamos en La Peña. El Hugo Breni, que menciona a Fernando Alegría también en su escrito, ¿no? Cuando viaja con Joan Baez a Madison Square Garden a un concierto y le pide a Joan Baez, le dice que vaya con Hugo Breni y Fernando le dice a Hugo que vaya con él y ahí menciona que Joan Baez le pasa la guitarra, el estuche de guitarra a Hugo, y Hugo parecía de estos gángsteres antiguos que llevaban en la maleta del violín una ametralladora o en la estuche de la guitarra una pistola, entonces que lo detienen en el Madison Square Garden y le piden que abra su maleta, pero como Fernando dice, estos relatos de él, ¿no? Como él dice, se hizo todo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, y después pudimos entrar al concierto. En ese momento, esos relatos y ver a Hugo Breni, que en el momento que estaba en La Peña, Fernando dice, y yo creo que Hugo debe estar en la cocina, y Hugo estaba en ese momento del 94, Hugo Breni estaba en la cocina de La Peña, porque estaba trabajando ya, y lo menciona. Entonces, es como la identidad de una familia, es la identidad de que cada uno, cada una aporta desde lo suyo. Los que tienen mayor edad, mayor experiencia, aportan desde su experiencia, de sus propias formas de vida, que de alguna manera los que íbamos entrando, los que íbamos llegando a encontrar este camino de lucha, nos orientaba, nos daba ciertas luces y fortalecía lo que estábamos haciendo. En ese aspecto es lo que puedo hablar de Fernando Alegría, que de alguna manera orienta mi trabajo en la persistencia, tal vez acá en Chile, no en el asunto de la pintura como haciendo exposiciones personales, pero sí en la educación popular, en las escuelas públicas, hablando por supuesto de Fernando Alegría, hablando de la pintura popular, pintando murales que están relacionados con la cohesión social, con el trabajo comunitario, con lo territorial. Pero también quisiera compartir algo que mencionó Kemi también, que me marcó bastante también, fue el poema que le dedica a Orlando Letelier, en el cual dice elegía a Orlando Letelier, que lo menciona también. Es muy fuerte, es muy hermoso. Compañero, encontraste el camino de los justos. Cuando aparecen los escollos, viste amanecer el cielo de la patria. Otra estrofa. Bandera inesperada, soldados sin armas. Tu seguridad interior plegó sus alas y has llegado, pues, a la puerta estrecha, hermoso héroe que apareció de repente en la lluvia de septiembre.
Manejas los poderes de la vida y de la muerte. Conoces el olor del silencio y el amor de los pájaros con los árboles caídos. Soplas con ronca voz tu pintura de fuego. Haces con tus manos el plato de acero y empiezan a comer la luna de los presos. Compañero, eres el hombre que hacen volver a caminar solo. Señor de los combates, caballero rojo, contigo van los grandes y los humildes, los silenciosos pájaros de la niebla chilena. La compañera de terciopelo te carga en tus brazos. Como trigo amanecido, defiéndenos, danos la fuerza para combatir y renacer contigo. Su estrofa le dedica a Orlando Letelier justamente cuando él relata que en este momento que les comentaba que va con Jan Sáez al concierto del Madison Square Garden, invitados justamente por Orlando Letelier, terminan luego en una fiesta, en un encuentro que relata Fernando de cuecas y canciones, en donde Orlando le dice que tú, Fernando, siempre te vas, le dice. Y Fernando le comenta, pero siempre vuelvo, le dice. Y Orlando le contesta, pero ¿cómo vas a volver si tú no sabes dónde vivo? Entonces Fernando dice, bueno, cuando me suba al taxi, le voy a decir que me lleve donde vive el señor que le colocan las bombas. Y relata Fernando que al domingo siguiente había regresado nuevamente a Washington, a la catedral, porque había fallecido por las fuerzas represivas internacionales Orlando Letelier. Entonces son relatos que uno, como joven o como parte de la historia de Chile, escucharlos de primera fuente, de primera persona, van marcando tu vida y alimentando la creación artística que uno va desarrollando como joven, después como adulto y ya como más viejo. Y para terminar, es como para darme el gustito de recordar algunas de las cosas que dijo Fernando Alegría cuando estuvo en La Peña. Dice, estaba en San Francisco en 2 ocasiones, junto a Alejandro Stuart, y tuve la sensación de que tengo esta noche. Bueno, como decía, visitaba mucho la Peña del Sur y en ese momento que está en la Peña Berkeley, Fernando dice que se siente como si estuviese la misma sensación que sentía cuando estaba en la Peña del Sur. Dice también, parece que estamos de vuelta. Disculpen. Está bien. Dice que llegar a este local, para nosotros que es tan profundamente chileno, tan profundamente nuestro, que tuvo tanto que hacer en nuestras luchas en la época de la década de los 70, que se había transformado en una especie de escuela parroquial, que a él le gustaría en ese momento, dice, que continuara haciéndolo. Entre otras cosas, comentaba que se había convertido, como dice la canción, en una mezcla de ni chicha ni limonada. Pero en esta ocasión, con las pinturas del pintor chileno,
que tenemos que alumbran los muros de la peña, creemos que estamos de vuelta. Eso fue las últimas palabras que recuerdo claramente antes de partir a México, y luego de salir de México en el año 98, nuevamente voy a visitar a Fernando Alegría. Él ya estaba en su casa de reposo, ya lo veía un poquito más descuidado en ese tiempo. Eso fue antes del 2000, cuando decidí regresar a Chile, y tuve la oportunidad de despedirme de él y agradecer, por supuesto, todos los encuentros que estuvimos juntos, y eso fue una despedida que pude realizar. Les quiero agradecer por haber estado acá también, haber escuchado estos relatos que de todas maneras son parte de mi proceso como persona, como hombre, como creador plástico, artístico, y agradezco a Cristian y por supuesto a todos los compañeros que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Estos monstruos. Es mi hija llamando desde España, así que hay una tentación, pero no voy a contestar. La presentación que habla Carlos está en YouTube, la presentación donde habla Fernando Alegría en la exposición de él en La Peña. Bueno, muchas gracias, Carlos, y para terminar esta parte y abrir el micrófono, escuchamos primero a don René Castro. Adelante, René. Gracias, muchas gracias. Gracias a los amigos que vinieron, a Gloria, a Oscar, que vinieron especialmente. Gracias a Gustavo, Andrea, Ernesto. Gracias por estar aquí, porque es difícil estar en una sesión donde yo he aprendido mucho acerca de Fernando Alegría hoy, esta noche, más que decir que lo conocí bastante bien. Y yo lo conocía ya por los años 50, fines de los 50, a través de un gran amigo y gran poeta chileno, Juan Luis Martínez, amigo del alma y amigo entrañable de mi connotado amigo y connotado artista Hugo Rivera Scott. Allá por los fines de los 50, de repente le llega a Juan Luis Martínez un libro de Fernando Alegría y lo comparte con nosotros. No sé si tú te acuerdas de estas sesiones que teníamos, que eran muy informales, sobre cuando aprendimos de Tordió, de Mallarmé y de todo eso a través de Juan Luis Martínez. Y le quiero hacer un reconocimiento a Juan Luis Martínez porque nos enseñó bastante, a mí por lo menos, y no sé a Hugo, que hemos sido seguidores de su trabajo, que es un trabajo magnífico en la literatura chilena. Fernando Alegría fue agregado cultural del gobierno de Salvador Allende en la embajada de Washington, D.C., trabajó con Orlando Letelier, estos años que a todos nos acongoja. Y a propósito de acongojar estos años, he estado yo trabajando en un comando allá en Concón por la candidata Janet Jara. Y el otro día estábamos discutiendo sobre las implicancias que tiene el gobierno de Estados Unidos hoy en el mundo y las implicancias que tuvo y que todos nosotros de alguna manera fuimos víctimas, aunque no nos sentimos víctimas porque fuimos guerreros, pero lo que podría el gobierno de Estados Unidos hacer si es que llegara a ganar la Janet Jara, que eso espero, pero tenemos que estar muy preocupados y muy atentos a lo que podría ser el energúmeno que hoy día está de anfitrión en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Esto, a propósito de Orlando y a propósito de Fernando Alegría, que fue su agregado cultural. Con Fernando en el exilio, yo llego desterrado a Estados Unidos, que es una contradicción muy grande, pero así fue la historia.
Es una contradicción irse al exilio de Estados Unidos, pero así llegamos. Él se portó muy generoso, fue un hombre generoso con la amistad, con el cariño y con la recepción y la calidad que tenía cuando recibía con su esposa en Stanford. Ahí aprendimos a conocer a mucha gente que fue fundamental en el exilio chileno y en el apoyo contra la dictadura de Pinochet. Conocimos a Linus Pauling, por ejemplo, que fue es un personaje que tuvo 2 premios Nobel, uno en química y otro en derechos humanos, que es el premio del Nobel de la Paz. También conocimos a Angela Davis en la casa de Fernando Alegría. También conocimos a la Joan Baez en la casa de Fernando Alegría, que fue fundamental en el apoyo por la causa chilena en contra de la dictadura. Conocimos a Nelly Link, que ustedes se acuerdan bien de Nelly Link, que paz descansa, que fue un apoyo tremendo en Eugene y en la Universidad de Eugene, donde participamos en muchas conferencias acerca de Chile. Eso fue lo que yo aprendí de Fernando, porque en esa casa se reunían los Inti Illimani, los Quilapayún, Patomans cuando llegaban a San Francisco. Y ahí nosotros fortalecimos nuestra posición de chilenos que estaban luchando por la democracia, y eso es la gran enseñanza que él nos deja. Yo agradezco lo eruditos que son los panelistas que tengo, porque he aprendido mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias a mis amigos que vinieron a acompañarnos aquí en esta tarde. El poeta, Fernando el poeta, hizo y participó en una revista que se llamó Creación y Crítica, que fue fundamental para poder nosotros expresar nuestro pensamiento y nuestro trabajo. En esa revista trabajó con otro gran poeta y gran personaje de la literatura, que es David Ballalo, que también fue miembro de la Sociedad Chilena de Escritores. Son personajes que han estado vinculados con nuestra causa por la dignidad, por los derechos humanos, y hoy día recordamos hablando a Fernando 20 años después de su fallecimiento, y tenemos que reconocer a un personaje que fue fundamental en los últimos años de él, cuando ya estaba muy enfermo, que es Héctor Méndez. Héctor Méndez es hijo de un gran escritor chileno, Héctor Méndez Carrasco, y él se preocupó personalmente de que tuviera una vejez digna y lo cuidó mucho, y tenemos que reconocerlo también, fue amigo de todos nosotros. Yo quiero ser breve y decir que estoy muy orgulloso de estar aquí, gracias a Cristian, que promovió este evento, y me tomé la libertad de hacer aparte de la invitación, hacer un trabajo con un retrato de él que le hice, y yo creo que este es mi aporte a esto, y hay algunos para ustedes si lo quieren, y están disponibles. Y gracias a todos por estar aquí esta tarde, muchas gracias. Yo sé lo difícil y lo complicado que es llegar un día viernes a la Biblioteca Nacional, pero creo que estamos en el lugar donde a Fernando le gustaría que se le hiciera este homenaje. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, sí. Espere que le traigan el micrófono. Creo que hay un micrófono. Ahora ya, sí. Sí. Turina. Sí. En la invitación de ustedes subí la carta de Fernando Alegría a mi madre, porque era admirador de mi madre, a decir basta, por su obra de Walt Whitman. Y si habrán leído los libros, ven que es un español y mi madre es la más grande conocedora de Walt Whitman. Mi papá era íntimo amigo de Martínez y de Leliana. Lo habrás visto alguna vez, porque mi papá vivió 10 años en Valparaíso, dirigió 5 revistas cuando era muy joven. Entonces, esto es aparte de la política, o sea, y la convidó a escribir en Estados Unidos, que no lo hizo, pero era la más grande admiradora que tenía de mi mamá. Mire, gracias. ¿Perdón? Que quiero todos los datos después. Te doy mi correo y me escribe y te lo mando. ¿Alguien? Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Ya no sean tímidos y tímidas, pues.
Roberto, ¿quieres decir algo? ¿No? Ya. Espérate, ahí te ponen el micrófono. En realidad yo no conocía a Fernando Alegría, solamente indirectamente. Y cuando lo conocí personalmente fue en una oportunidad, bueno, yo trabajaba en Cuba, en la Casa de las Américas, y él llegó, por supuesto, con otros chilenos, en fin, y ahí nos conocimos. Pero no tengo mucho más que decir, digamos, sino que, bueno, por supuesto, todos yo creo que vibramos cuando más jóvenes, digamos, con el Viva Chile Mierda, sin duda. Y con esas grabaciones que salieron, digamos, en La Voz de Parada, ¿no? Creo que está por ahí entre las imágenes. Y por lo tanto son parte de la formación, yo creo, la presencia de Fernando, digamos, de todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, tenía que venir también a escuchar los recuerdos de este Fernando en Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias por esa invitación y por lo tanto por esta mesa también interesante. Gracias. Hola, voy a dar las gracias porque me tengo que ir a Viña a trabajar. Me emocionaron mucho sus relatos y eso me hizo pensar la calidad humana de Fernando Alegría, porque cada uno de ustedes están nerviosos, se les movía, estaban totalmente queriendo dar lo mejor de lo que él legó. Quiero darte las gracias, René, por haberme invitado en la primera salida después de estar enferma, y yo estoy muy contenta. Me voy muy contenta a Viña, muy agradecida, y voy a empezar a leer más. Eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, quizás es el momento de darle la palabra a ¿Va a decir algo? Daniela, Sí, sí. o Juan va a decir sí. algo primero. Solamente decir que yo he aprendido mucho sobre Fernando Alegría en esta reunión y sobre el ambiente que vivían los exiliados chilenos en California. Creo que daría para un libro escribir sobre esas anécdotas y ese ambiente que se vivía entre ustedes. Y me quedó solamente una duda sobre las tensiones a las cuales tú te referías. Sí. Sencilla la pregunta, ¿quién quiere contestar? Bueno, hay varios compañeros que pueden contestar eso. La Keme, a ver. Yo estaba en un conjunto que se llamaba, muy elegante el nombre, Pueblo Unido. Pueblo Unido, teníamos 5 cantantes y casi todos éramos de la Unidad Popular, los cantantes, pero en la peña había una fuerte presencia de las compañeras y compañeros del MIR. Y bueno, nos pasábamos el exilio discutiendo, pero conversábamos. Y un día debajo de la mesa hay 2 niños piluchos, la hija de una de las compañeras del MIR y mi hijo, y están abrazándose piluchos y nos morimos de la risa. ¿Por qué razón? Porque ahí estábamos discutiendo, por lo menos estábamos escuchándonos, y yo quisiera recordar eso, que nos estábamos escuchando, porque nos ha costado mucho a la izquierda chilena escucharnos. Cada uno creemos que tenemos la verdad. Y un día dijo Orlando Letelier, es la última visita, yo quiero que recuerden, compañeras y compañeros, que aún no ha nacido la revolución, el partido de la Revolución Chilena. Mientras tanto, tenemos 9 o tenemos 3, da lo mismo. Pero sí nos unimos en la Peña de Berkeley. Y eso es muy importante, de todos los partidos. Y cantábamos al pueblo unido. Otros cantaban al pueblo armado, pero todos cantábamos. Ahora también parece que habían alguna diferencia entre la Peña del Sur y la Peña, ¿no? Porque, claro, pero... Es que la Peña del Sur se
conservó mucho después. Sí, pues, pero ahí son cosas difíciles de explicar. Yo no me sé toda la historia, yo me había vuelto a Chile cuando se creó la Peña del Sur, aunque conocí a Alejandro allá y acá también. Pero yo creo que muchas veces, mi opinión personal, es que a veces los problemas personales se trasladan al resto del mundo, ¿no? Entonces, Alejandro fue uno de los fundadores de la Peña Berkeley. Y sin embargo después no quería ir a la Peña porque seguramente tuvo alguna mala experiencia con algunos de ellos y después hay justificaciones ideológicas. Pero lo importante fue que, sí, decime, eso es lo que yo pienso. Oye, pero le quiero dar espacio a Daniela, que nos va a presentar algo muy breve. Yo le hice trabajar más de todo lo que trabaja acá, porque le pedí que por favor nos mostrar un poco el material que hay de Fernando Alegría acá en la Biblioteca Nacional, y le pedí también que explicara brevemente esto que hay en la biblioteca, que es como la biblioteca del retorno, que llaman, que sería interesante conocer. Así que adelante, Daniela. Quiero partir agradeciendo a Cristian por la Gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo a Cristian la invitación a la Biblioteca Nacional, de poder ser parte de este momento, de la oportunidad de escuchar a Carlos, a René, a Kemi, a Cristian también y a todos quienes intervinieron, escuchar sus testimonios y en el fondo como el lado B de esa persona que nosotros como investigadores y como bibliotecarios conocemos solo a través de libros, y también el hecho de que este mismo momento y sus testimonios puedan quedar grabados y que formen parte también del acervo de las colecciones de la Biblioteca Nacional para futuros usuarios es sumamente valioso. Yo le voy a poner brevemente la nota institucional a este asunto y les voy a contar qué hay de Fernando Alegría en la Biblioteca Nacional. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es un documento muy bonito que está en las colecciones precisamente del Archivo del Escritor. Esta es una carta de Fernando Alegría a Gabriela Mistral del 12 de diciembre del año 46. Les voy a leer solo un pedacito, pero me pareció importante porque habla un poco de la calidad humana y de la calidad humana que todos ustedes mencionaron. Mi querida Gabriela, perdone que la llame así, en esta la primera carta que le escribo, pero al leer la suya me ha hecho sentir que hemos sido amigos toda la vida. Me causó una gran alegría recibir esa tarjeta de Navidad y saber que se encuentra mejor de la vista. Sinceramente, creo que usted debiera tomarse unas buenas vacaciones, un descanso completo, sin mayores preocupaciones. Si está de acuerdo conmigo y se pone a pensar en el sitio que le conviene, haré con San Francisco, con la United Nations, le ofrezco las colinas de Berkeley, con una vista de la bahía que recuerda a Valparaíso, una tranquilidad absoluta y buenos amigos por todas partes. A mi mujer y a mí nos encantaría, nos daría mucho gusto poder atenderla, ni avisar con anticipación tiene. Basta con un telegrama cuando vaya a llegar y le tendremos listo su retiro. Esa es una de las muchas cartas y otros materiales que se conservan de Fernando Alegría en la Biblioteca Nacional. Espero que conozcan, y si no se las presento, esta plataforma es Biblioteca Nacional Digital, que es la plataforma que centraliza todos los servicios digitales de nuestra biblioteca y permite a usuarios que estén fuera de Chile o fuera de Santiago acceder a estos documentos. En una búsqueda sencillita perdón que se ven tan mal los pantallazos, en mi computador se veían súper bien. Puse mucho. En una búsqueda rápida de materiales de Fernando Alegría, podemos ver que solamente en la colección digital y por tanto accesibles desde cualquier lugar del mundo y de Chile, hay alrededor de 300, casi 400 documentos. Dentro de esta plataforma, ustedes pueden, por ejemplo, filtrar por los tipos de materiales que tenemos disponibles.
tenemos artículos, tenemos fotografías, tenemos grabaciones sonoras, libros completos y, por supuesto, manuscritos como el que les mostré recién. También tenemos, me pareció, si bien no se ve mucho, pero les cuento que en el fondo en esta lista, que como ustedes pueden ver sigue muchísimo más, están todas las colecciones de la Biblioteca Nacional en las que hay documentos de Fernando Alegría. Como ustedes pueden ver, prácticamente en cada una de las secciones de la biblioteca hay un pedacito de obras de Fernando o que refieren a su trabajo. Por ejemplo, en el archivo del escritor, que tengo la suerte de trabajar ahí, hay de dirigir. Hay, por ejemplo, materiales sobre Fernando en el archivo de Alfonso Calderón, de Fernando Santibán, de Gabriela Mistral, de Luis Oyarzún, que corresponden principalmente a correspondencia. Por ejemplo, aquí tenemos lo que les contaba del archivo del escritor. Hay tanto cartas escritas por él como también algunas cartas dirigidas a él. También hay un recibo, que es el primero que pueden ver ahí, que es una constancia de la entrega de la edición de Caballo de Copas a la biblioteca. También en el archivo de referencias críticas tenemos mucho material que corresponde a entrevistas, a reseñas críticas de su trabajo, de sus obras. Y por supuesto tenemos en el archivo audiovisual algunos materiales que son de interés, como por ejemplo esta grabación que es sobre la publicación de literatura chilena en el exilio, y también una lectura de un fragmento de Caballo de Copas. También, como ustedes saben, la Biblioteca Nacional cuenta con muchas plataformas digitales que en el fondo van dirigidas a distintos públicos, entre ellas la más antigua y la más importante, Memoria Chilena. También en Memoria Chilena hay un minisitio sobre Fernando Alegría, donde, entre otras cosas, se pueden descargar completas las primeras ediciones de literatura y revolución y de... ¿Se escucha bien? ¿Se apagó? Sí. ¿Dónde se pueden descargar los dos libros que les contaba, Caballo de Copas y Literatura y Revolución? Y por último, les cuento sobre la Biblioteca del Reencuentro que mencionó Cristian. Voy a hablar de aquí nomás, porque, perdón, pero hablo fuerte. Bueno, la Biblioteca del Reencuentro fue creada con apoyo del UNESCO, fue una iniciativa del poeta Jorge Montalegre, y su objetivo era reunir todo el material de escritores y artistas chilenos que se había generado en el exilio. Esto supuso 3 etapas la formación de esta iniciativa. Una primera etapa que una delegación chilena ante la UNESCO hizo las gestiones para recuperar alrededor de 3.000 obras que fueron publicadas en Francia entre 1973 y 1988. Luego hubo un segundo momento en que, en conjunto con distintos académicos chilenos residentes en Suecia y con el apoyo del gobierno sueco, se recuperaron cerca de 1.500 títulos también que habían sido publicados en el exilio. Y por último, en el año 2023, con motivo de los 50 años del golpe, hubo una gestión con el gobierno de Canadá que también permitió la recuperación de un volumen significativo de obras. Esta biblioteca, esta se llama la Biblioteca del Reencuentro, pero como conversábamos con Cristian, desafortunadamente no es una biblioteca física, no es una sala a la que uno pueda
ir a acceder a todos los materiales, pero sí a través del catálogo de la Biblioteca Nacional. Si ustedes entran al BN Catálogo y entran luego por fondos, salones y fondos, pueden filtrar todos los materiales que están dentro de la Biblioteca del Reencuentro. Es importante también hacerles saber que, de hecho lo conversé ayer mismo con la jefa de la sección chilena, esta es una biblioteca abierta, de tal forma que cualquier material que corresponda a materiales de artistas y creadores chilenos que fueron publicadas en el exilio pueden ser donadas a esta biblioteca, y por supuesto Jimena, la jefa de la sección, va a estar encantadísima de poder recibir estos materiales. Les cuento, por ejemplo, yo, dado el tema, porque uno se puede perder mirando cosas, de Fernando Alegría en este momento hay más o menos 25 libros, ya sea ediciones de él o sobre él, que están disponibles. Este material, para consultarlo, en el fondo en el catálogo uno busca y es de consulta, ya sea en el Salón Gabriela Mistral, que como ustedes saben está abierto a todo público, o bien el Salón de Investigadores de la Biblioteca Nacional. Por último, y para terminar, quiero compartir con ustedes también un fragmentito chiquitito de un video que conserva el archivo audiovisual gracias a las gestiones de Cristian, así que y con esto por supuesto les agradezco mucho su atención. Volumen, perdón. Sí, ¿por qué? Sí, porque tengo que instalar otra cosa porque son... Perdón que no te dije. ¿Qué tal? Rincón donde el mundo se cierra. Quien lo grite no tendrá paz, caerá para seguir adelante. Y porque de isla en isla, del mar a la cordillera, de una soledad a otra, como de una estrella a otra estrella, nos irá aullando en los oídos la sentencia de la tierra, digo finalmente, viva Chile, mierda. A todos los que... Muchas gracias, Daniela. Y gracias a todos y todas. Y para terminar, René nos quiere leer unas breves palabras de Fernando. Me tomé la libertad de editar en este grabado que hice uno de los poemas, porque Fernando es un hombre muy pícaro, es un hombre vivaz, es un hombre alerta. Y quiero terminar esta homenaje a él leyendo esta frase de uno de sus poemas que dice así: entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle, digo yo. Ponerle vino, ponerle el hombro, ponerle, pues ponerle. Así fue el chileno siempre y así ha de ser ahora. Eso pues, muchas gracias por venir.